alma pura escogida por Dios, para ser la madre del Salvador. No puedo negar, eres una mujer especial, alma pura escogida por Dios, para ser la madre del Salvador. Tu hijo soy y por madre te acojo hoy, fuente viva de adoración a los pies de mi Redentor. Te amo, María, eres tú la alegría de mi corazón. El camino perfecto, voy corriendo al encuentro con Jesús mi Dios. Te amo, María, eres tú la alegría de mi corazón. El camino perfecto, voy corriendo al encuentro con Jesús mi Dios. Salve María Inmaculada, el Señor te dé su paz. Si estás viendo este video es porque estás interesado en hacer el camino del discipulado con la milicia de la Inmaculada. Pues nos ponemos en las manos de ella, como nos enseñaba San Maximiliano Kolbe, a quien vamos a conocer en este itinerario y a quien el Señor le inspiró fundar este movimiento de espiritualidad para hacer que muchas almas lleguen al conocimiento de Dios para mayor gloria de la Santísima Trinidad. Soy Fray Sigifredo de la Cruz, de la Orden de los Hermanos Menores Conventuales, y voy a acompañarles junto con otros frailes y milites de la Inmaculada. Está conmigo Norma Constanza, también milite de la Inmaculada. ¿Desde cuándo, Norma? Hace 4 años. Hace 4 años en el camino de discipulado, caminando de la mano de María y aprendiendo de nuestro hermano Maximiliano Kolbe, el mártir de la caridad. Entonces la intencionalidad de estos encuentros es conocer a Jesús, ¿sí? Lo precioso que nos enseñó el padre Kolbe es que la MI, Milicia de la Inmaculada, no es como tal un grupo más en la iglesia, sino que es una espiritualidad que quiere hacer que los bautizados conozcan su consagración bautismal y la vivan a plenitud. Entonces ese es como el objetivo central, ¿sí? Lo que el padre Kolbe quería, y por tanto lo que nosotros como milites queremos es precisamente hacer eso, dar a conocer a Jesús como maestro, y que quien conozca a Jesús como maestro pues se afilie a él como su discípulo. Ese es como lo principal del camino de discipulado. ¿Por qué se llama camino de discipulado? Pues Cristo mismo se presentó a nosotros como camino, verdad y vida, y nosotros debemos seguirlo. Si queremos encontrar vida en Él, debemos hacer un seguimiento. Precisamente el discipulado es muy interesante porque no es estático, es siempre activo, está en movimiento. El discípulo no se estanca, es decir, no se aprende a ser discípulo y ya me quedo siendo discípulo, sino que el discipulado es algo que se va haciendo todos los días, que se va renovando todos los días. Entonces, camino, ¿sí? Porque vamos siempre siguiendo al maestro, y de discipulado porque cada día el maestro hace las cosas nuevas y nosotros pues nos vamos renovando. Norma, ¿cómo ha sido tu experiencia antes de entrar en detalle en lo que es el camino como tal, el itinerario? ¿Cómo ha sido tu experiencia como milite de María Inmaculada? Padre, para mí el camino ha sido básicamente luz y la respuesta a lo que significa ser católico. En realidad, antes de hacer el camino de discipulado, lo que yo hacía era
ir a la misa, entender a Jesús como un personaje histórico. Y ahora lo que realmente siento es que hay una experiencia de Jesús en mí. Una experiencia que el camino a través de sus 9 encuentros me ha permitido. Porque cada uno de sus encuentros empieza con oración. En el encuentro con la palabra. Es una palabra viva. Es Jesús quien te habla. Padre, la experiencia con el camino ha sido realmente integrarme a el saludo de paz y bien. Me siento muy franciscana y este camino ha sido un proceso de transformación en mi vida, que me ha confrontado desde el principio con lo que yo debía cambiar, veía en los demás, pensaba que ellos debían cambiar y era yo la que tenía que hacerlo. Pero no podía sola y el camino me permitió encontrarme con Él, con su palabra, tomar la mano de la Virgen y partir, por ejemplo, de la identificación con San Maximiliano María Kolbe. San Maximiliano María Kolbe para mí, Padre, es un segundo Jesucristo, una persona que es capaz de dar la vida por otra en medio de un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Me da una lección sobre que existe la eternidad. Como decías, una de las principales tareas de la milicia es acrecentar la espiritualidad y tú decías, siempre comenzamos con oración. Por eso vamos a comenzar pidiendo el Espíritu Santo, ¿sí? Para que sea Él y no 2 milites. En este caso estamos nosotros aquí representando la milicia de la Inmaculada, que es un movimiento muy grande, pero es el Espíritu el que moviliza, ¿sí? Nosotros somos instrumentos y a veces instrumentos muy indignos, pero el Espíritu va haciendo su obra ahí. Por eso te invito para que hagamos oración, nos pongamos en la presencia del Señor y pidamos ese espíritu que motivó a San Maximiliano y a sus 6 compañeros a fundar la milicia hace más de 100 años, en 1917, en Roma. Que ese mismo espíritu nos acompañe a nosotros para hacer este itinerario. Santo Espíritu, te pedimos que nos ilumines, nos acompañes. Tú que eres don de Dios, que nos ayudas a vivir santamente, porque el proyecto de Dios para nosotros es la santidad. Infunde en nosotros la sabiduría para buscar siempre los bienes que de ti se derraman. Inspira en nosotros un espíritu de humildad para que hagamos un seguimiento desde la sencillez, como el mismo Jesús nos lo ha mostrado con su vida. Que la intercesión de María Inmaculada, la mujer que dijo sí, a pesar de sus dudas, a pesar de su fragilidad humana, interceda por nosotros para que este itinerario de formación sea para la mayor gloria de Dios. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti, y por cuantos a ti no recurren, en particular por los alejados de la Iglesia, y por cuantos te son encomendados. Amén. Bien, queridos hermanos, aquel que está frente a nosotros es el Señor siempre. Como decíamos, somos instrumentos y como este es un camino de discipulado, quien está frente a nosotros es el Señor. Nosotros no vamos ni al lado ni al frente del Señor, sino que vamos siempre atrás. Una de las cosas del discípulo es esa, siempre conservar su lugar. Y es atrás del Maestro. ¿Para qué? Para ver lo que Él hace, para aprender de lo que Él hace, para decidir como Él decide, para hablar como Él habla. Entonces, el discipulado es muy interesante porque no es imitación, ¿sí? Comprende también la imitación, pero sobre todo el discipulado es ir aprendiendo del Maestro, ¿sí? Desde la autenticidad de cada uno. Cuando
el padre Kolbe es un sacerdote polaco, franciscano, menor conventual. Él está estudiando en Roma, después ya en el camino vamos conociendo más su historia, está estudiando en Roma, todavía no es sacerdote, ya es profeso solemne, es decir, ha realizado sus votos como franciscano y se da cuenta de una realidad y es que el catolicismo está viviendo dos cosas. Por un lado, los ataques externos de parte de la masonería en este año 1917 y por otro lado, pues el mismo mundo católico ha dejado enfriar la espiritualidad, ¿sí? Entonces, el padre Kolbe llega a Roma, él es un caucásico polaco, llega a Roma y se encuentra con que Roma es una gran ciudad, ¿sí? Una gran ciudad y ustedes saben, en las grandes urbes pues hay de todo, hay santidad y hay perversión, ¿sí? Entonces, padre Kolbe, hermano Kolbe, llega a Roma, empieza a estudiar y se da cuenta de esa realidad y dice, hay que hacer algo, hay algo muy significativo. En 1917 en Roma los masones están haciendo una campaña mediática muy fuerte contra la iglesia. El símbolo que sacan ellos es una imagen, nosotros conocemos la tradicional imagen de San Miguel que está aplastando el demonio, entonces ellos la cambiaron y es el demonio aplastando a San Miguel y hacen estos estandartes y los sacan por Roma con las banderas de la masonería y entonces es un ataque frontal contra la iglesia institución, contra el papa, los obispos, los cardenales. Entonces el padre Kolbe llega y dice, hay que hacer algo. ¿Qué hay que hacer? En primer momento lo que él dice es recuperar el sentido de nuestra consagración bautismal. Y si soy religioso, pues darle plenitud a mi consagración religiosa. Es así como, con permiso de los superiores, él y 6 frailes más se reúnen 16 de octubre de 1917 en un altarcito con la Inmaculada Virgen María, la medalla milagrosa, la Virgen de la Medalla Milagrosa. Se reúnen, redactan un pequeño estatuto que lo que quiere es hacer que los católicos volvamos al origen de nuestra consagración bautismal y es ese llamado profundo a la santidad. Así entonces él, con su mano de su puño y letra, redacta el estatuto primero de la Milicia de la Inmaculada. Y la llama milicia precisamente porque si hay un ataque frontal contra la iglesia, pues se necesita un ejército que la defienda. Pero no es un ejército de armas, ¿sí?, mundanas, sino que es un ejército espiritual. Entonces ahí ya nosotros podemos empezar a vislumbrar lo que es el camino del discipulado, es aprender de la mano de María a seguir a Jesús para que le demos plenitud a nuestra consagración bautismal y así demos respuesta a las necesidades de nuestro tiempo. Por eso, tú que estás aquí porque María Inmaculada te ha traído, tienes ese llamado, es una vocación. ¿A qué? A vivir tu consagración bautismal, ¿sí? No vas a ser parte de un grupo, sino que vas a entrar en un camino discipular, ¿sí? Eso lo hace especial. En este camino, Norma, de 4 años como milite, ¿cómo has tenido que llevar esa lucha contra los enemigos de la iglesia? En este caso, primero San Maximiliano nos enseñaba, antes de luchar contra los enemigos de la iglesia, necesitamos hacer un camino personal. ¿Cómo ayuda el discipulado para hacer ese camino personal? Pues básicamente, padre, lo que yo he vivido es ese proceso de transformación que mencionaba anteriormente. Es un proceso en el que he tenido que tenerme también paciencia y lo definía como un camino muy sencillo pero muy exigente. Entonces es muy sencillo porque si me doy cuenta que estoy de la mano de la Virgen y bajo la luz del camino, puedo hacerlo de otra manera, con otra actitud. Es lo que ha ocurrido en mi vida. Descubrí entonces, por ejemplo, que el llamado a la santidad era para mí, que fui creada con esa primera vocación, que mi primera vocación no era ser hija o ser hermana,
sino básicamente ser hija de Dios. Al descubrirlo, entonces empiezo también mi proceso de conversión. Es un proceso que durará hasta la eternidad, pero que se vuelve más tranquilo si comprendo que fui creada para ser buena y también con la mancha del pecado original, que tiene esas tres tendencias que tanto cuesta vencer en la vida cotidiana. La tendencia a el placer, la tendencia a el tener y la tendencia al poder, es decir, a convertirme en el centro de mi propia vida cuando el centro de mi vida es el Señor Jesús. Perdón. Luego de allí entonces seguí recorriendo el camino de la mano de los sacramentos. Aprendí que es realmente estar en una Eucaristía y es una bendición y es entrar en comunión con Jesucristo y dejarme transformar por Él, dejarme guiar por Él. La reconciliación para mí reemplazó el psicólogo. Muy buen psicólogo y muy importante todo el trabajo en el pensamiento, pero la transformación que yo necesitaba estaba en mi corazón. Es la que yo espero que también tú puedas hacer. Moral cristiana, moral del amor hace parte del itinerario del camino y es ver cómo vivir la vida al estilo de Jesús y al estilo de los santos y de la Virgen María, que es tan contrastante con la vida que nos ofrece el mundo. Hasta ahí, digamos, voy caminando también en ese camino. Quiero decir algo muy importante para ti. Quiero transmitirte mi experiencia. Y es que el camino no es una serie de catequesis. El camino es una iniciación de la transformación que puedes ir haciendo para alcanzar tu santidad. Es también tu propia responsabilidad. Respóndele, correspóndele al amor que Dios te ha dado. No te quedes con él. Piénsalo como cuando estás absolutamente enamorada o enamorado. Tú no puedes dejar que una persona te manifieste todo el amor que siente por ti y hagas caso omiso. Ese es el camino que te ofrece el discipulado. Una realidad muy importante es, en la iglesia hay muchísimos movimientos, ¿sí?, de espiritualidad, y de espiritualidad mariana hay muchísimos movimientos. Cuando San Maximiliano recibe la inspiración del Señor por mediación de la Inmaculada Virgen María para fundar la milicia de la Inmaculada, San Maximiliano no quiere regalarle a la iglesia un grupo más. Los grupos son fantásticos, ayudan. San Maximiliano quiere que recuperemos el sentido de nuestra consagración bautismal. Es interesante que la milicia nace para los frailes, nace con 6 hermanos menores conventuales. Y lo que San Maximiliano quería es que estos hermanos vivieran su consagración, ¿sí? Porque uno empieza a vivir como fraile y después se va acostumbrando a ser fraile y olvida la esencia de lo que es ser fraile, que es ese llamado a la santidad, ¿sí? Antes que cualquier cosa, nosotros somos llamados a la santidad y la consagración religiosa como fraile menor conventual, como franciscano, es precisamente para la santidad. Entonces, la milicia era para que los frailes recuperáramos de la mano de María ese deseo de ser santos. Entonces, cuando tú vienes a la milicia, no te vas a encontrar con un grupo, ¿sí?, con una estructura de grupo, sino que haces un camino discipular, te entregas a ella, ¿sí? San Maximiliano no utiliza la palabra consagración a la Inmaculada, sino que utiliza la palabra confianza, un acto de confianza a la Inmaculada, porque San Maximiliano dice, ya estás consagrado a Cristo, ¿sí? Y no puedes hacer otra consagración a otra persona, inclusive a María. Él dice, no, lo que haces es un acto de confianza para que María te ayude, para que María te anime en ese camino de santidad y de configuración con Cristo. Entonces, una característica importantísima de la milicia no es como tal un grupo, ¿sí? Es una espiritualidad amplia que lo que busca es ayudarte a vivir como un buen católico, ¿sí? Eso es lo precioso. Y si yo soy religioso, si soy sacerdote, pues que viva
como un buen católico, mi consagración religiosa, mi vocación sacerdotal. Entonces, por eso la milicia está integrada por laicos, por sacerdotes, por obispos, por religiosas, por monjas de clausura, en fin, cualquier persona de cualquier denominación, de cualquier grupo. La única condición que decía San Maximiliano es que sea bautizado, ¿sí? Que sea una persona bautizada que quiera hacer camino discipular, que quiera seguir a Jesús y que quiera hallarle plenitud a su vida. Entonces, si estás aquí es porque, decíamos, el Señor te ha llamado por medio de la Inmaculada, y durante este itinerario, Norma, miremos cuál es el itinerario que seguimos, las catequesis que seguimos para hacer luego el acto de confianza a la Inmaculada. El padre Colbe decía, no, el que llegue y quiera que conozca la MI, que sepa cuál es el objetivo, cuál es la finalidad, y que se consagre a ella de manera personal y que se comprometa a llevar la medallita. Pero nosotros hemos preparado un itinerario, ¿sí? Para que ese acto de confianza sea un acto que nos ayude a vivir. ¿Cuál es ese itinerario que seguimos nosotros y que vamos a hacer aquí? Iniciamos, hermanos, con la lectura orante de la palabra o lectio divina. Es nuestro encuentro de oración. Decimos que cada uno de los siguientes, que son 9, están también encabezados por la palabra de Dios. La milicia de la Inmaculada está completamente adherida a la Iglesia Católica. Esa es lo que debemos comprender. Si Dios te ha llamado a este camino, no eres tú quien va a servir. Realmente es tu vida, como entendida como una creación divina, la que debe estar al servicio de Dios. Por eso entonces empezamos con la lectura orante de la palabra. Luego, en el primer encuentro, vamos a conocer la vida y el legado de San Maximiliano María Kolbe, que ya el padre lo ha mencionado y ha dado algunos datos de su biografía. Es un hombre que desde su niñez sintió el llamado a la santidad. De hecho, en una crisis emocional buscó comunicarse con la Virgencita y ella le respondió. Luego entramos al llamado a la santidad, entendiendo y comprendiendo que tenemos como laicos, por ejemplo, un compromiso de vivir nuestra santidad en 3 espacios: nuestra vida familiar, nuestra vida social, nuestro círculo eclesial. Por eso el camino es sencillo, pero exigente. Si no, dime si cambiar con tu esposo, con tu mamá, con tus estudiantes, con tus amigos, con las personas con que te relacionas en la iglesia, no es lo más complejo que te puede pasar. Pero de la mano de la Inmaculada y siguiendo el estilo de Jesús, lo vas a lograr. Luego viene también la conversión, el proceso de conversión. Es un proceso, no es una decisión simplemente. Es algo que debes considerar como un cambio de rumbo en tu vida. Un cambio de rumbo que realmente puedes hacer si confrontas la manera en que estás viviendo con la manera en que vivieron los santos. Ese es el siguiente tema: moral cristiana, moral del amor, completamente actualizado. Y si no, piensa si un hijo que llevas en tu vientre es tuyo o es de Dios quien lo engendra realmente a través del Espíritu Santo. Pero para librar esa batalla tienes los sacramentos. Viene entonces la vida sacramental y Eucaristía, que es donde te dejas transformar por Jesús resucitado a través del sacramento de la comunión. Y hablamos luego de la reconciliación, el sacramento de la reconciliación, entendiéndolo como el diálogo que tú entablas con la misericordia que Jesús tiene por ti, porque Jesús no te va a pedir nada que Él mismo no haya vivido y haya sido capaz de superar. También tú puedes hacerlo. El don de la vida interior, que consiste en distintas formas de oración, pero también en una oración personal que tú sostienes con Jesucristo todos los días de tu vida,
acercándote a Él como un verdadero amigo, que además es muy tierno y te habla con amor. La Inmaculada Concepción de la Virgen María, ya vamos por el 8º encuentro, y nos habla de ese dogma que tanto se peleó por parte de un fraile nuestro en la antigüedad, pero que consiste básicamente en reconocer que la Inmaculada es una sola, aunque conozcamos a la Virgen por diferentes advocaciones. Y luego viene el 9º encuentro, que es en el que personalmente sentí un llamado muy fuerte a servir. Servir es reparar también. Entonces date esa oportunidad. Los pasos que has dado en falso, puedes darlos en firme. Esto es lo que te ofrece la Milicia de la Inmaculada y apostolado. A lo que el Señor te llame a servir, y te va a llamar a servir donde más te cuesta. Porque mi primer encuentro con la Inmaculada fue como un reflector en el que me hizo ver todas aquellas cosas que no veía de mí y me movió completamente el piso. Ella es fuerte, pero lo hace con amor. Bien, hermano, hermana, si sientes el llamado a conquistar el mundo entero para Cristo por medio de la Inmaculada, conquistando primero tu alma para Cristo por medio de la Inmaculada, entonces te invito para que hagas el camino del discipulado con nosotros, que conozcamos la espiritualidad que nos ha legado San Maximiliano María Kolbe y que se manifiesta también en santidad religiosa y santidad laica. Ya la Milicia de la Inmaculada tiene laicos beatos, también tenemos franciscanos conventuales beatos y el mismo fundador San Maximiliano de este movimiento, que nos indica que este camino, este itinerario da frutos de santidad y también santidad reconocida. Muchos frutos de santidad hay en la Iglesia, pero es lindo cuando hay santidad reconocida, beatos y santos canonizados. Pues de la mano de la Inmaculada iniciemos este camino, que sea ella quien nos lleve, que sea ella quien nos acompañe. Salve María Inmaculada. Virgen Inmaculada, Madre mía María, yo me consagro a ti hoy y por siempre, para que tú dispongas de mí para el bien de mis hermanos. Solo te pido, Reina mía y Madre de la Iglesia, poder colaborar fielmente para que cunda el reino de tu Hijo en el mundo. Te ofrezco, por tanto, corazón inmaculado de María, todas las oraciones, actividades y sacrificios de este día, para que el camino de discipulado dé frutos de santidad. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti, y por cuantos a ti no recurren, en particular por los alejados de la Iglesia y por cuantos te son encomendados. Amén.
Te amo María, eres tú la alegría de mi corazón. El camino perfecto, voy corriendo al encuentro con Jesús, mi Dios.